ellos tienen una intención particular, una intención prevista. ¿Cómo cuál? Básicamente hablamos de unos agentes que buscan una cobertura, otro tipo de agentes que buscan ser especuladores o hacer especulación, y otros que quieren hacer arbitraje o arbitradores. Hablaremos de cada uno de ellos. Primero, coberturistas o los que buscan algún tipo de cobertura. Esos son los primeros agentes que encontramos que participan en el mercado de derivados. Allí, ¿de qué estamos hablando? Estas personas o estos agentes lo que buscan es, como su nombre lo dice, cubrirse, generar una cobertura de qué, de los riesgos asociados en sus decisiones de inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen por un instante una persona, un agente, una empresa inclusive, que está haciendo operaciones en Estados Unidos. ¿Importa o exporta? No importa. Aquí el tema es que está haciendo una operación en otro mercado. Está haciendo una operación con una divisa completamente diferente, el dólar americano. En ese momento, tan pronto plantea que está haciendo una operación en una divisa distinta a la nacional, que en este caso es el peso colombiano, entonces él ya está expuesto a diversos tipos de riesgos. Claro, si él está vendiendo, es decir, si él está exportando, a él le pagan en dólares. Es decir, que en ese momento, pues, si tenemos una alta devaluación, pues él va a recibir mucho dinero porque al convertirlo en pesos colombianos lo va a monetizar, digamos, y va a adquirir una gran rentabilidad. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la situación, digamos, adversa? ¿Qué es cuál? Yo estoy haciendo una operación en Estados Unidos en la cual yo estoy importando. Estoy importando maquinaria, equipo, lo que sea. Allí, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en ese instante yo dependo muchísimo de qué. Dependo muchísimo de, qué sé yo, de el comportamiento de mi tasa de cambio, por ejemplo. Ahí vienen nuestros pequeños inconvenientes. ¿Por qué? Básicamente porque en ese instante lo que estamos hablando es de que yo, de una u otra forma, dependo de cuál será el comportamiento de la divisa a la cual yo haga referencia, en este caso del dólar americano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, qué sé yo, cuando el dólar se incrementa, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Ahí yo salgo perdiendo porque me sale muy costoso, probablemente, endeudarme o adquirir algún tipo de apalancamiento a partir del dólar americano, o bueno, con esta divisa. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, cuando ponemos esto, o cuando estamos, digamos, endeudados o debemos pagar una obligación financiera, pero en dólares americanos, a nosotros nos afecta mucho cuando el dólar se dispara, cuando hay una alta devaluación y el precio del dólar o el valor del dólar con relación al peso es muy alto. Entonces, este primer agente del mercado lo que busca es cubrirse, hacer una cobertura de ese riesgo, por ejemplo, el riesgo de que el dólar se incremente mucho, mucho de valor. Entonces, opera a través de las divisas, a través, perdón, del mercado de derivados para, por ejemplo, asegurar el precio del dólar americano hoy a, qué sé yo, a una temporalidad de un año. Es decir, si yo adquirí una deuda y tengo que pagarla en un año en dólares americanos, ¿cómo yo hago para mitigar ese riesgo? ¿Cómo hago yo para cubrirme de ese riesgo? Pues básicamente hoy, el día de hoy, yo adquiero un compromiso de comprar unos dólares americanos a una tasa específica y que estos me lo entreguen en un año. Así que pasa, así yo acabo de cubrirme de este riesgo, así yo hoy acabo de pactar, acabo de estipular exactamente cuál va a ser el valor del dólar americano en un año, por lo menos de una cantidad de dólares específicos. Entonces acabo de hacer una operación que me permite cubrirme en riesgos. El segundo agente del mercado viene siendo los especuladores. Los especuladores intentan no cubrirse, es decir, su intención no es cubrirse de los riesgos, de la variabilidad, de la volatilidad del mercado. No, ellos lo que hacen es literalmente jugar en el futuro a si el precio va a ser mayor o menor de X activo financiero. Por ejemplo, le apuntamos a que el oro, al commodity, el oro esté a tantos dólares en un año. O
que se haya caído el precio a tanto valor. Básicamente estos agentes de mercado juegan con los derivados financieros para predecir un futuro, para predecir un comportamiento, pero esto lo hacen con el ánimo de obtener una rentabilidad. Los especuladores lo que buscan es una rentabilidad intentando apostarle a un futuro en el cual X activo financiero tenga un precio más alto o más bajito de lo que va a estar en ese momento. Eso es lo que ellos hacen. Supongamos, yo hoy le apunto a que el oro va a tener un valor de por onza de, voy a decir cualquier tontería, de $40. Esa es mi forma, mi percepción del comportamiento de este commodity. Va a valerme a mí un $40 una onza el de oro. Yo le estoy apuntando que en un año ese va a ser el valor. ¿Por qué? Porque obviamente yo considero que ese va a ser el comportamiento. Cuando llegue o haya pasado un año, ahí es cuando yo voy a saber si gané o perdí. Si el oro, la onza de oro está por encima o por debajo de los $40, yo habré ganado o habré perdido. Eso es lo que hace un especulador. Jugar con el tiempo, jugar con los valores o los precios en un futuro e intentar con ese juego, con esa predicción, obtener una rentabilidad. Por último, los agentes de mercado, en el mercado de derivados, son los arbitradores. Ellos son básicamente los agentes de mercado que se encargan de proponer, que se encargan de estimar exactamente cuál va a ser el precio de un producto, de un activo financiero, en el futuro. Los arbitradores lo que hacen es dirimir cualquier conflicto que exista entre las partes, definiendo quién ganó, quién perdió, cuál es el precio que usted está pactando, cuánto debe entregar, asegúrese de que lo va a entregar, porque si no, obviamente va a ser susceptible de cualquier tipo de sanción o demás. Los arbitradores son esos jueces que se encargan de mediar en este mercado para que todas las partes se sientan, digamos que a gusto con los resultados. Ahora bien, ¿cuáles vienen siendo los derivados financieros? Hay muchos derivados financieros, o mejor dicho, se categorizan en pocos, pero realmente la materialización de los mismos puede darse en muchísimas alternativas. Básicamente existen tres tipos. El primero, básicamente se conoce como los derivados plain vanilla. ¿Aquí qué estamos hablando? Estamos hablando de que ellos como tal generan o determinan sus flujos de caja. Un flujo futuro. Por ejemplo, los forwards y futuros, que hablaremos más adelante, tienen un perfil de pagos con un único flujo de caja. Es decir, que al finalizar la operación se materializa o se complementa dicha operación haciendo un único pago y un único desembolso de lo que se haya pactado. Mientras que los swaps básicamente sí tienen la posibilidad de tener varios flujos de caja, es decir, tienen diversos tipos de pagos durante la duración o durante la permanencia del contrato. Y las opciones, pues básicamente dependen de qué tipo de flujo de caja, puede ser en un momento específico, es decir, en un punto en particular o no en un punto en particular, dependiendo de si se ejerce o no. Ya hablaremos en particular de esos tres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que existen tres tipos de derivados básicos con base en sus flujos de caja, es decir, en la entrada o salida de recursos. Los forwards y los futuros tienen un único desembolso. Los swaps tienen varios desembolsos y las opciones tienen un desembolso dependiendo si se ejecuta o no la opción. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Empecemos hablando un poco acerca de lo que vienen siendo los forwards y los futuros. Bueno, los forwards y futuros son contratos, obviamente, que dan el derecho y la obligación de comprar o vender, dependiendo de lo que estemos hablando, un activo financiero en una fecha en particular a un precio en particular. Aquí se pacta desde el principio un único pago en un futuro. Por ejemplo, en pantalla podemos ver cómo adquirimos unas acciones. Compramos 100 acciones de la empresa ABC en un mes a un precio de 30 pesos o de 3.000 pesos colombianos. Hoy, como pueden ver en esta pequeña imagen en la parte inferior, hoy pactamos esto. Pactamos de que vamos a adquirir 100 acciones y por estas 100 acciones vamos a pagar 3.000.
3.000 pesos. Básicamente 30 pesos por cada acción y 30% pues básicamente da 3.000 pesos. Voy a dar 3.000 pesos en un mes para que me den a mí 100 acciones. Eso es un forward o un futuro. ¿Qué pasa? Desde un punto de vista, una persona, un agente del mercado, me va a decir a mí, yo le entrego 100 acciones. ¿Cuándo? En un mes. ¿A cambio de qué? De 3.000 pesos. Es decir, que en un mes yo le pagaría a usted 3.000 pesos y usted me entrega a mí 100 acciones. Si nos vamos al otro lado de la operación, ¿yo qué estoy haciendo? Yo voy a darle a usted, qué sé yo, 3.000 pesos si usted me da a mí 100 acciones. Es decir, dependiendo exactamente de la punta en la cual nos encontremos, yo entrego el activo financiero a cambio de una transferencia de unos recursos o viceversa. Yo entrego unos recursos a cambio de un activo financiero. Eso es un forward. Para que me lo entiendan con un ejemplo un poco diferente. Un forward o un futuro básicamente es una operación que pacta el día de hoy en qué momento en particular me van a entregar a mí un activo financiero a un precio en particular. Esto se utiliza mucho en la bolsa mercantil. Por ejemplo, piénsenlo de esta forma con un ejemplo muy sencillo, van a entender los forwards y los futuros. Yo soy Coca-Cola. Siendo Coca-Cola, uno de mis elementos principales es el azúcar, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, yo quiero asegurar que en 5 años a mí me den azúcar. Digamos 1.000 toneladas de azúcar. Yo hoy quiero pactar que en 5 años me entreguen a mí 1.000 toneladas de azúcar. Y quiero pactarlo a un precio hoy. ¿Por qué? Básicamente por la sencilla razón de que si lo pacto hoy, voy a evitar cualquier variación en el precio. A mí me da miedo que el azúcar se incremente mucho de precio en 5 años. Entonces quiero pactarlo hoy para que en 5 años yo no me preocupe. Porque yo ya habré pagado, ya habré comprado estas 1.000 toneladas de azúcar a un precio en particular. A través de un futuro yo puedo hacer eso. Pacto con alguien, un tercero, un agente del mercado que me entregue a mí 1.000 toneladas de azúcar a un precio. ¿Cuál? Supongamos, $1.000.000. Listo, perfecto. Firmamos el contrato y ¿qué pasa? Al pasar los 5 años, cuando llegue ese momento, yo tendré que desembolsarle $1.000.000 a esta contraparte. ¿Y él qué me va a entregar a mí? Me va a entregar a mí 1.000 toneladas de azúcar, supongamos. ¿A un precio de cuánto? De $1.000.000. En ese caso, cuando hablamos de un bien, de un activo financiero, pero que es tangible, como es el caso de estos commodities, por ejemplo, del azúcar, entonces ahí se agrega no solo el precio y el momento o el tiempo para poder materializar la operación, sino también el lugar de entrega. ¿Por qué? Porque obviamente pues estoy hablando de 1.000 toneladas de azúcar, necesito que me la entregue en X o Y lugar para poder empezar a hacer la distribución. Al hacer eso, ¿yo qué acabo de hacer? Acabo de hacer una operación de cobertura, ¿verdad? Acabo de asegurar el precio de un activo en el futuro. Y obviamente a partir de esto, pues yo obtendré la seguridad de que puedo del día de hoy pactar el precio de este activo financiero. Ahora, piénsenlo ya en el punto en el cual pasaron los 5 años. Supongamos que pasaron los 5 años y yo llego a pagar $1.000.000 por, supongamos, 1.000 toneladas de azúcar. En ese momento, después de 5 años, resulta que esas 1.000 toneladas de azúcar costaban $1.3 millones. En ese momento, ¿qué pasa? Yo estoy ganando, ¿verdad? ¿Por qué? Estoy ganando en ese instante básicamente porque adquirí estas 1.000 toneladas, pacté un precio muy inferior a la que realmente estaba en el mercado en ese momento. Pero ¿qué pasaría en el sentido contrario? ¿Qué pasaría si en 5 años yo evalúo y resulta que esas 1.000 toneladas no valen $1.000.000, sino que valen $0.8 millones? En ese instante, técnicamente yo diría que yo perdí, porque si me hubiera esperado esos 5 años, hubiera podido conseguir estas 1.000 toneladas a un precio inferior. Eso es del punto de vista financiero, de suma-resta, básicamente de beneficio o pérdida. Gano cuando está por encima, pierdo cuando el precio está por debajo, yo que adquirí este producto, este activo financiero. Pero en la práctica, yo de cualquier forma he realizado una operación de cobertura, porque tuve 5 años para manejar mi flujo de caja, para obtener ese $1.000.000, para tener esto específicamente para ese momento. Y yo ya planeé que voy a tener 1.000 toneladas en un momento en particular. Así que desde el punto de vista operativo, administrativo, de eficiencia, no importa el precio en ese momento, porque yo tuve 5 años para poder ahorrar estos recursos y para tenerlos a mi disposición en el momento que lo requería.